noches, estimados estudiantes de cuarto año de formación. Este video va a tratar sobre la explicación al formato, a la tarea de libreto que tenemos que realizar. Más que todo es una práctica para entender la lógica del diseño metodológico que debemos implementar. Es por eso que va a sintetizar las acciones que nosotros debemos desarrollar a lo largo del momento que se realiza como STG del diseño metodológico. En ese sentido, la portada ustedes la van a ir completando, el índice lo van a ir generando automáticamente y voy a ir directamente al capítulo 1, que es el diagnóstico socioparticipativo, pero vamos a narrarlo en una primera escena. Bien, lo primero que tienen que hacer es determinar con qué año de escolaridad van a trabajar. Una vez determinado, elijan una área de aplicación. Luego, fíjense en las habilidades de salida que tenemos en el programa de estudios del Ministerio de Educación. Como pueden ver en el ejemplo, se ha optado por tercer año, el área de ciencias naturales, y en este caso estamos trabajando con esta habilidad de indagación. Bien, entonces, en función al contenido, perdón, en función al problema, al área y al perfil de salida, debemos redactar el problema, la necesidad o la potencialidad dependiendo del grupo, ¿verdad? Bien, empezamos con este ejemplo. Acá indica, las actividades de la clase no generan el fortalecimiento de las habilidades de indagación en el área de ciencias naturales. Este es un problema. ¿Por qué? Porque hay actividades, si se fijan, ¿no? Hay actividades en la clase, pero no están generando el fortalecimiento de habilidades de indagación. Entonces, si no están fortaleciendo esas habilidades de indagación, ¿qué implica? Que hay un problema, ¿verdad? Acá, para narrar ustedes su problema, bueno, redactar en realidad, me indican cuál es ese problema y en vez de contenido enfocarnos a la habilidad, cualidad o potencialidad del perfil de salida. ¿Ok? Como pueden observar, no es prudente basarnos en contenidos. Por ejemplo, si mi tema yo lo hubiera planteado acá, por ejemplo, oraciones compuestas, puede ser que en cuarto año ya no lleven este contenido. Por lo tanto, mi diseño metodológico y mi planteamiento puede sufrir problemas a futuro durante la implementación de quinto año. Es por eso que nosotros debemos priorizar el problema de índole pedagógica enfocándonos en el perfil de salida, en este caso habilidades de indagación. Continuando, una vez que ya tengan claro en función al tema que se les ha sorteado para el trabajo, redacten el nudo problemático y ahí deben responder dos simples preguntas: ¿quién es y qué problema o qué necesidad o qué potencialidad presenta? ¿Ok? Por ejemplo, acá hemos visto en función a esto, hemos indicado quiénes, los estudiantes de tercer año de escolaridad de primaria comunitaria vocacional. Ahí está el quiénes. ¿Cuál es el problema? ¿No? Tienen dificultad en el desarrollo de las habilidades de indagación. Bien, tiene que ser bien puntual el tema del nudo y explicando quiénes y qué problema tiene. Recuerden que el problema debe salir del perfil de salida. ¿Ok? Bien, ahora vamos a venir a la parte de las preguntas problematizadoras. Nace el nudo, continuamos con las preguntas problematizadoras, que en este caso son 4. ¿Ya? Para eso se les va a pedir que la primera pregunta busque las causas que originan ese problema, esa necesidad o esa potencialidad. Asimismo, pueden plantear como segunda pregunta problematizadora la incidencia que tiene este problema con la especialidad. O sea, ¿por qué es relevante trabajar las habilidades de indagación con el tema de primaria comunitaria vocacional? Si yo encuentro, por ejemplo, que mis estudiantes tienen dificultad en el desarrollo de la forma oral y escrita, ¿qué relevancia tiene eso con primaria? Entonces, eso es lo que se busca plantear
en la segunda pregunta problematizadora, con el fin de que ustedes conozcan la conceptualización y las definiciones de su problema. Es decir, si yo estoy trabajando con dificultad en el desarrollo de las habilidades de indagación y el jurado me pregunta ¿qué son habilidades? Y yo en esta segunda pregunta tengo que profundizar eso, ¿no? ¿Qué son habilidades? ¿Qué es indagación? ¿Cómo eso debo desarrollar en ciencias naturales? ¿De qué manera estoy orientando a la capacidad del biocéntrico? Entonces, se dan cuenta, tiene que tener una relación con su especialidad y asimismo yo debo saber la definición de mi tema de estudio. Bien, una vez que toman en cuenta eso, la tercera pregunta debe ser tomado desde las consecuencias que genera este problema. ¿Qué consecuencias puede generar este problema? ¿Qué consecuencias puede generar esta necesidad? ¿O qué consecuencias puede generar esta potencialidad? Porque no necesariamente la investigación puede ser por el lado negativo o por las falencias. También se puede considerar una potencialidad y esta puede desencadenar consecuencias positivas. Como les indicaba del caso de Tiraque, ¿verdad? El hecho de que tengan harta agua era una potencialidad, tenían bastantes recursos hídricos. Entonces, ¿qué hacían en Tiraque? Han dicho, esa potencialidad la vamos a mejorar. ¿Cuál ha sido su acto consecuente? Sacar una carrera en recursos hídricos, con el propósito de gestionar estos recursos y maxificar la economía de la región. ¿Se dan cuenta? No necesariamente tiene que surgir de un problema o necesidad, también las potencialidades son importantes. Y por último, el plantear las soluciones. En el caso de problemas y necesidades, sí planteamos la solución. Es decir, vemos una técnica o estrategia que pueda ayudar a subsanar esto. Puede ser también la implementación de recursos, la implementación de estrategias u otros aspectos pedagógicos, quiero aclarar, que me ayudan a resolver esto. Ahora, si es una potencialidad, hay que pasar de un nivel a otro. Ejemplo, si mis estudiantes tienen la potencialidad de escribir con letra legible, ¿ya? Tienen buena letra. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Que ellos produzcan textos, ¿no? Produzcan textos cortos, pero ya de su autoría. Entonces, se va generando un nivel más para que el estudiante pueda afrontar en el futuro las actividades académicas que se les delega conforme va subiendo el año de escolaridad. Bien, una vez que tienen claro eso, van a pasar al siguiente punto, que es escribir la escena. Ustedes lo van a manejar como están acostumbrados. Por favor, se les pide que sean bien puntuales. Se sugiere que sea un escenario de una escuela donde la maestra interviene, o practicantes, o estudiantes, ¿no? Ustedes ya tienen esa libertad para realizar esta primera escena, la parte más creativa que puedan, pero por el tiempo que tenemos no estoy esperando gran producción, eso quiero aclarar. Vamos a la segunda parte, que es la segunda escena del capítulo 2, el marco teórico. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a hacer? Las preguntas problematizadoras las van a ir copiando acá, y de estas preguntas van a sacar como subtítulos. Esas van a ser las categorías, ¿ya? Por ejemplo, la primera pregunta tiene que responder a las causas, ¿verdad? Entonces acá nos hemos planteado una, ¿no? ¿Cuáles son las causas que originan la dificultad en el desarrollo de las habilidades de indagación? O sea, ¿qué es lo que origina esa dificultad? ¿Qué causas? ¿De qué índole? ¿Verdad? Entonces, para averiguar eso, voy a copiar acá la pregunta problematizadora 1 y acá abajo voy a redactar su categoría. Como ven, si estoy preguntándome sobre las causas, mi categoría es ese subtítulo que va a encerrar la profundidad de esta pregunta. En este ejemplo vemos que es causas que dificultan el desarrollo de las habilidades de indagación. Entonces, para realizar este ejercicio debemos plantearnos el punto de vista del actor, el punto de vista del autor y finalmente del investigador. Ustedes recuerden, son los investigadores. El STG se convierte en esa línea de investigación. El actor puede ser el docente guía, el estudiante, el director. Nos relevamos más a los actores educativos de la comunidad. Puede ser también una institución que de cierta forma va apoyando en la unidad educativa, es válido. En cuanto al autor, tengo que buscar un experto que hable sobre dificultades de indagación.
más que todo enfocado a las causas, ¿verdad? Y la opinión es la postura de ustedes frente a lo que dice el actor, qué considera el autor y cuál es la postura mía frente a esta situación como investigador. Y acá se realiza la triangulación, que lo vamos a ver cuando ustedes vuelvan de la PEC, ya tengan el nudo y las preguntas. Esto es un tema de índole de producción de conocimientos. Entonces, ese ejercicio se va resolviendo para todas las preguntas problematizadoras. Para la segunda, la tercera y la cuarta, ¿verdad? Ahí lo van llenando. Ahora, en el libreto de la segunda escena se sugiere que ustedes hagan como una rueda de prensa, ejemplo, ¿no? Sugerencia, una rueda de prensa donde ustedes puedan realizar la pregunta ¿a quién? Al actor, al autor, y también pueden estar ustedes como calidad de investigador, es decir, que se vea la triangulación de los datos. En este segmento les sugiero que sean puntuales, que utilicen definiciones puntuales, que utilicen respuestas puntuales de los actores. Bien, eso es lo único que se les sugiere, porque el teatro va a abarcar 30 minutos, no más. ¿Okay? Vamos a la última parte, que es la tercera escena del capítulo 3, el diseño metodológico. Van a copiar aquí su problema, necesidad o potencialidad que ustedes han elaborado en la primera parte, y obviamente acá vamos a copiar el nudo, ¿ya? El nudo que ustedes han redactado. Entonces acá recuerden que también vamos a copiar las preguntas problematizadoras y vamos a definir dos cosas importantes: el objetivo general, el objetivo específico, y finalmente vamos a ver la descripción de la propuesta. Bien, dentro del objetivo general, una recomendación que les doy es volverle al nudo pregunta. Los estudiantes de tercer año de escolaridad de primaria comunitaria y vocacional tienen dificultad en el desarrollo de las habilidades de indagación. Entonces, si tienen esta dificultad en las habilidades de indagación, ¿qué debo hacer? ¿Se dan cuenta? La respuesta es fortalecer. Recuerden que cuando hablamos de objetivos de investigación son operativos. Deben responder al qué, cómo y para qué. Fíjense en el ejercicio. Acá está el qué. Fortalecer las habilidades de indagación. Eso es el qué voy a hacer, ¿no? Fortalecer las habilidades de indagación. ¿Cómo voy a hacer? Mediante la aplicación de estrategias metodológicas lúdicas. ¿Y para qué estoy haciendo eso? Para el desarrollo de un aprendizaje comunitario. ¿Se dan cuenta? El mediante generalmente está inmiscuido en la propuesta. En este caso mi propuesta es esto, ¿no? Aplicación o implementación de estrategias metodológicas lúdicas. Porque veo que hay actividades, sí, ¿no? En mi problema bien claro dice eso, hay actividades, pero que no están funcionando bien, ¿no? Las actividades. Tal vez acá puedo indicar las actividades tradicionales para tener más relevancia en mi problema, ¿no? Las actividades tradicionales de la clase no generan, ¿se dan cuenta? Entonces, en contraposición a las tradicionales, yo puedo plantear estas actividades lúdicas. No necesariamente una estrategia es mala o buena netamente, las estrategias funcionan. El detalle es que cuando tú implementas con un determinado grupo de estudio, esa población es la que te va a indicar si funcionan o no funcionan esas estrategias. Así es que mucho ojo, no hay que tildar indicando que las estrategias tradicionales son malas. Continuamos. Una vez que tienen su objetivo general, ¿ya? De aquí tiene que ir derivándose ¿quiénes? Los objetivos específicos. Plantéense 3. No se plantean muchos porque generalmente cuando nos planteamos muchos, los instrumentos de evaluación son los que más nos cuestan elaborar. Entonces, como recomendación es plantearse 3. Por ejemplo, acá, para hacer estas estrategias metodológicas lúdicas y fortalecer estas habilidades, necesito contenidos, ¿verdad? Entonces, mi primer objetivo específico será armonizar contenidos, ¿no? Del diseño y currículo base, regionalizado, PCP, para o mediante la elaboración de planificaciones, PDCs, ¿no? Para generar espacios que fortalezcan las habilidades de indagación, ¿no? Ustedes ya van a ir complementando ese punto. Segundo paso, ¿qué va a ser? Ya tengo mi PDC, ya armonizado mis contenidos, elaborar materiales y recursos, ¿verdad? Entonces, siempre recuerden que los objetivos deben responder a estas 3 preguntas: ¿qué, cómo y para qué?
Esa es la parte operativa de un objetivo de investigación. Entonces, el segundo paso va a ser elaborar materiales y recursos y obviamente ustedes complementan más allá. Y el último, ¿cuál va a ser? Aplicar, pues, ¿no? esas estrategias metodológicas y evaluar, porque si no, ¿cómo voy a saber si estas han funcionado o no? ¿Verdad? Entonces, el fin, ¿cuál es? Siempre, siempre no pierdan el fin. ¿Cuál es? Fortalecer las habilidades de indagación, como me lo he planteado en el objetivo general. Asimismo, hacen una breve descripción de la propuesta, es decir, anotan solo una estrategia van a implementar para la actividad y esta estrategia va a tener 3 actividades, ¿ok? Ejemplo, estrategia 1, los chiqui-investigadores, es decir, para que los niños vayan investigando, a ellos los vamos a hacer papel y va a ser lúdico. Para ello, una actividad que se plantea es salimos al contexto a explorar y voy a ir postulando otras 2 más. Se les recomienda aquí total creatividad porque esto lo van a hacer también cuando estén elaborando el capítulo 3 del diseño metodológico. Bien. Y en el libreto ya es donde ustedes me muestran el escenario de la implementación de esta de acá, esta propuesta, que obviamente debo tomar en cuenta mis objetivos. Tienen que estar enmarcados dentro del teatro que voy a plantear en esta tercera escena. Bien, si tuvieran alguna duda o consulta, pueden realizarlo al interno, pero por favor que sean puntuales sus dudas. Espero que este video les sirva de ayuda y solo un recordatorio, ¿no? El tema del teatro va a durar 30 minutos por grupo. Vamos a tener al final una ronda de preguntas y con eso estaríamos terminando esta actividad. Que tengan un buen fin de semana y obviamente un buen trabajo grupal. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta otro momento. Chao, chao.